trabajando. Tenemos una unidad de cuidado intensivo pediátrico que tiene 30 camas. Esas 30 camas se dividen en 10 camas de unidad cardiovascular y en 20 camas de unidad de patología médica, quirúrgica general, con una alta entrada de pacientes hemato-oncológicos, lo que nos está llevando probablemente a proyectar en un futuro muy cercano el poder tener 10 camas más de unidad hemato-oncológica crítica. Este centro de nivel 4 ha trabajado continuamente junto con el grupo de cirugía pediátrica y el grupo neuroquirúrgico para ser un centro de referencia de trauma pediátrico en todas las zonas que somos de referencia, el Cauca, Putumayo, Nariño, algo del eje cafetero y obviamente todo el departamento del Valle. Protocolos dentro de los neurocirujanos para pacientes con trauma craneoencefálico severo los estamos construyendo y hemos tratado de analizar la casuística que tenemos hasta el momento y al final de la charla les contaré un poquito de lo que nosotros hemos tenido como experiencia en nuestra unidad. ¿Qué vamos a hablar dentro de trauma craneoencefálico severo? A pesar de que es un tema muy denso y sé que el auditorio tiene diferentes personas como estudiantes, pediatras, médicos generales, probablemente enfermería y terapia respiratoria también puedan haber estado invitadas a la charla, quisiera prácticamente tocar unos puntos muy claros sobre la definición del tratamiento prehospitalario, que sé que impactan de manera importante en el manejo y en la consecuente morbilidad. Algo sobre presión intracraneana y presión de perfusión cerebral, muy someramente, conceptos muy grandes para no aburrirlos. Las guías del 2019, que son las del Brain Trauma Foundation, que son las que nos rigen en este momento y son las que nos dan los parámetros, hablarles del GOSCAP, que es una manera práctica, ágil y muy concreta de hacer terapias a metas con algunas variables y poder dejar algunas conclusiones de todo eso. Si ustedes evalúan el trauma pediátrico en el mundo, tiene unos números impresionantes. Esta es una cifra de América y aunque es más o menos de hace unos 5 años, sí me muestra en una alta proporción cómo se mueve el trauma general a nivel de la edad pediátrica. Un niño prácticamente fallece por trauma de alta energía cada hora en los Estados Unidos y muy seguramente cada menos tiempo a nivel mundial. Pero lo relevante aquí y lo importante es que ustedes vean cómo los gastos y los recursos que se invierten para investigación en las lesiones para los niños en realidad son mínimos comparadas con otras patologías y esto es algo que ojalá debería cambiar porque tenemos un campo bien importante en donde actuar. Los datos latinoamericanos en realidad son muy escasos. Sabemos que casi una tercera parte de los pacientes que nos llegan con trauma craneoencefálico fallecen, lo que es demasiado. Me parece que es una cifra muy alta. Y obviamente Latinoamérica es un escenario totalmente diferente, con unos sistemas de salud pues carentes de mucha de la tecnología que tiene América o que tiene Europa o países en desarrollo. Sin embargo, en Estados Unidos también el 30% de las muertes por pacientes politraumatizados se da por trauma craneoencefálico y prácticamente 5.000 familias al año tienen que estar con esta pena de despedirse de sus niños por traumatismo craneoencefálico severo. Como yo les decía y siempre lo recalco cuando hablamos de cualquier tema en la UCI, en este momento para nosotros la mortalidad dejó de ser un reto porque sabemos que tenemos nuevas tecnologías y cada vez estamos asumiendo retos diarios de podernos meter a la vanguardia con muchísimos elementos de monitorización y de terapia que nos puedan generar disminución de la mortalidad y eso lo estamos haciendo. Es el caso de, cada vez tenemos más tecnología en ventilación mecánica, los ECMO respiratorios y diferentes tecnologías que nos van llegando conforme vamos avanzando en el tiempo. Pero se nos ha convertido en un problema la morbilidad y la discapacidad que están generando el que logremos tener los niños con una viabilidad relativa dentro del escenario de su vida, porque obviamente aquí entran conceptos de qué tan funcionales estamos por más de que le luchemos sobre la sobrevida
qué tan funcionales estamos entregando estos pacientes y estos niños a sus familias. Y eso ya es una discusión, obviamente, de otro escenario, pero es para que lo tengan en cuenta que un 61% de los niños que tienen trauma craneoencefálico severo salen con alguna discapacidad y no es un dato menor. ¿Cómo diagnosticamos nosotros el trauma craneoencefálico severo? Históricamente nosotros sabemos que la escala de coma de Glasgow se ha dividido en leve, moderado y severo, y el severo es el Glasgow que está por debajo de 8. Pero también tenemos que tener otras tres variables que son muy importantes para nosotros definir el trauma craneoencefálico severo, y es no solo la escala de coma de Glasgow, que puede verse afectada por diferentes escenarios, por tóxicos, por drogas, por sustancias psicoactivas, por alcohol o por otras variables, pero también tenemos que tener que haya una cinemática del trauma que obviamente sea lo que me esté produciendo los signos de trauma en ese niño, que sean claros, evidentes y que nosotros los podamos evaluar a la luz del examen físico. Y esa cinemática del trauma va a ser muy importante también para yo abordar el paciente. No es lo mismo un paciente que cae desde su propia altura porque se resbaló en un andén a un paciente que sale eyectado a una velocidad de 48, 50 kilómetros por hora, que es lo que los estudios han mostrado que ya prácticamente se considera un trauma de alta energía. Y obviamente la pérdida del estado de alerta y la alteración del estado de conciencia, que sumada a la escala de Glasgow, que ya vamos a profundizar un poquito más en ella, nos hacen el diagnóstico de trauma craneoencefálico. Tristemente en el mundo viene aumentando y viene incrementando en la parte pediátrica eh, el trauma abusivo, y es ese que se da obviamente por el maltrato infantil. Y aunque no lo vamos a tocar mucho, y ustedes saben que dentro del examen físico siempre tendremos que estar muy pendientes de las retinas y de las hemorragias retinianas. Un último estudio que busqué haciendo el recaudo de la literatura para la presentación hablaba de que en el Reino Unido en los 2 últimos años casi un 55-60% de los traumas craneoencefálicos severos también tenían algún tipo de trauma abusivo. Y es llamativo porque Reino Unido obviamente es un país en desarrollo, entonces nosotros que no tenemos registro, ustedes ya se imaginarán las cifras tan altas que pudiéramos tener de trauma craneoencefálico asociado a lesiones traumáticas por maltrato infantil. Y es importante, para nosotros eso es muy triste y tenemos que intervenirlo. Esta es la escala de coma de Glasgow, que el año pasado cumplió 40 años pues de funcionar dentro de la evaluación del trauma craneoencefálico. Creo que la escala de coma de Glasgow en algún momento se ha viralizado, por así decirlo, y en toda evaluación neurológica la hemos cogido como la escala reina de valoración neurológica, pero siempre tenemos que tener en cuenta y claramente que es una escala que nació para el trauma y obviamente el trauma craneoencefálico. La escala de coma de Glasgow tiene que siempre, cuando la hagamos, y es una recomendación que siempre hacemos, es que tenemos y nos permite interactuar de manera directa con el paciente. Nosotros no podemos hacer una escala de coma de Glasgow a la distancia o con lo que me dijo la jefe de enfermería o con lo que me expresó el médico general o la terapeuta que lo estaba evaluando. Prácticamente es una obligación para nosotros tener una buena escala de coma de Glasgow, el entrar a comprobar el estado de alerta de conciencia, a observar sobre todo la apertura ocular y esa mala, a lo mejor cultural, históricamente, ejecución que teníamos de buscar una respuesta al dolor, ya prácticamente ha quedado relegada y simplemente es buscar una respuesta al estímulo, porque muchos de estos pacientes están tan profundos en su estado de conciencia que el estímulo doloroso, o sea, buscar dolor en realidad no va a ser como el objetivo, sino buscar una alteración con los cambios de presión que yo le haga. Siempre pensamos de distal hacia nivel central. Si a lo mejor el paciente tiene una alteración de las extremidades que no me permite evaluarlo, la compresión y la presión aquí encima del ojo sobre en la órbita es una maniobra de presión que me da una respuesta refleja y yo podría evaluar la apertura ocular. Siempre también a nivel verbal evaluar si el paciente está orientado o confuso. Y ustedes saben que hay una escala de Glasgow que nos sirve en pediatría para la etapa preverbal, pero prácticamente los niños por encima de 5 años podemos asumir que están bien evaluados con esta escala de coma de Glasgow. No les traje la etapa preverbal. Cuando ustedes hacen la búsqueda hay de 0 a 1 año, de 1 a 2 años, hay como ustedes las quieran, que balbucea, que hace ruidos gutural, bueno, en fin, muchísimas, pero creo que esta es la que más nosotros llevamos al escenario práctico, obviamente si aplica para la edad.
¿Qué es lo más importante de la escala de Glasgow? Así como la PVC en unidad de cuidado intensivo pediátrico, más que un valor nominal, es la tendencia que nosotros podamos ver en el tiempo. Y esta es una función que hemos visto que se ha relegado muchísimo a enfermería y ellas tienen una hoja neurológica y muy juiciosas, hora a hora en el trauma craneoencefálico, o cada 2 horas van evaluando el estado de la escala. Sin embargo, obviamente la interpretación clínica médica y lo que yo pueda generar sobre una tendencia de la escala de coma de Glasgow hacia el aumento o la disminución me regalará, me regalará una posibilidad diagnóstica y terapéutica. Bueno, la lesión primaria, como ustedes saben, y no nos vamos a referir mucho a esto porque creo que interviene un poco más en los otros tipos de trauma craneoencefálico, como son leve, moderado, como para profundizar en eso. Sabemos que es la lesión que se produce en el momento del trauma. Entonces es la fractura, el daño cerebral en ese momento, el sangrado, la hemorragia, y que no digo que no sean importantes para el trauma craneoencefálico, pero en el escenario de la unidad de cuidado intensivo pediátrico, nosotros con la lesión primaria, perdón, prácticamente nosotros no podemos hacer ya nada. Lo que no se hizo en prevención, y yo siempre trato de decir que lo que ya no podemos controlar es muy difícil nosotros ponernos a sentar a llorar sobre eso que ya no pudimos manejar. Y los niños llegan con unas lesiones primarias muy severas, pero siempre, siempre, siempre tenemos nosotros que estar muy atentos a la lesión secundaria. Y es una analogía prácticamente con lo que sucede con el calentamiento global. Sabemos que tenemos que actuar, sabemos que tenemos que prevenir una lesión y que siga avanzando una lesión a nivel planetario, a nivel de todo el medio ambiente, para que podamos vivir en un muy buen ambiente y en un muy buen planeta. Y ahí es donde tenemos que intervenir para prevenir que lo que ya está dañado no siga dañándose. Y lo que ya está dañado, obviamente, generarle los mejores escenarios para que nosotros podamos recuperar lo que más podamos de esa funcionalidad neurológica del paciente. Entonces, la lesión secundaria empieza desde el momento de la lesión y miren ustedes que puede durar o puede instaurarse en horas, ya con despolarizaciones corticales, con excitotoxicidad por diferentes alteraciones de neurotransmisores que empiezan a estar totalmente disregulados, a haber una disfunción mitocondrial con alteración energética sobre el cerebro y un consecuente edema y una inflamación persistente que con los días y muchas veces con los meses me va a llevar a una neurodegeneración, que es lo que hemos expresado en la discapacidad de los niños con el tiempo. Pero esa lesión secundaria nosotros la tenemos que empezar a enseñar, a prevenir y a manejar desde la etapa prehospitalaria. Y ahí es donde me parece muy importante, y aunque no vamos a tocar mucho el manejo que tiene que ver de urgencia, solo vamos a tocar el abordaje de la del aseguramiento de la vía aérea, sí me parece que un adecuado transporte, una adecuada monitoría, un adecuado acceso venoso, ya sea por una canalización rápida, por un catéter venoso central, si la persona que está recogiendo el paciente tiene esa experticia como en otros países, y por qué no nosotros poder soñar con que alguna vez tengamos ese tipo de escenarios, o si no una función intraósea, y que la persona y el personal prehospitalario que atienda al paciente en el momento y en el sitio del trauma empiece a hacer una evaluación muy juiciosa del estado pupilar. Prácticamente no le vamos a exigir que haga una escala de coma de Glasgow, pero ¿por qué no? Pudiera ser una posibilidad en algún momento, y empezar a manejar la vía aérea y empezar a manejar la presión arterial, nos va a regalar a nosotros una oportunidad muchísimo más grande y muchísimo más real de poder hacer algo por este paciente. Muchas de las lesiones secundarias llegan totalmente inestables y en un hallazgo muy florido, porque definitivamente no actuamos a tiempo y a lo mejor hemos perdido 1 hora, 2 horas. Y ustedes saben cómo es en nuestro país, que a veces los sitios de remisión son bien complicados y hay servicios de emergencia y de urgencia nivel 1 en donde se puede hacer demasiado por estos pacientes, y ahí es donde está nuestra responsabilidad como pediatras, como médicos, como enfermeras y como todas las personas de salud, de poder enseñar y de poder dar ese mensaje a estas personas que están en niveles 1 de atención, que sí podemos intervenir el trauma craneoencefálico severo, y que recuerden que la unidad de cuidado intensivo pediátrico es una actitud y no es un sitio especial en ningún hospital ni en ninguna institución.
Vamos a hablar un poquito de la intubación. Me parece que es importante abordarla porque hace parte del manejo del paciente crítico. Y ustedes saben que ya han inmovilizado la columna cervical. Siempre, 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 nunca olviden que un trauma encefálico severo tiene una lesión de columna espinal hasta que ustedes no demuestren lo contrario. La respuesta simpática durante la laringoscopia y la intubación es una cosa que es totalmente impredecible, pero siempre la tenemos en gran proporción o a veces no es tan clara. Pero tenemos que manejarla y tenemos que asumir de que toda esta disautonomía que se puede presentar en ese paciente y en donde necesitamos que se manejen presiones arteriales estables y signos vitales estables, pues lo que podamos hacer para que eso suceda, bienvenido sea. Entonces tenemos los opiáceos y la lidocaína. La lidocaína me disminuye esa respuesta simpática. Algunos autores hablan de que también disminuye el reflejo nauseoso, pero eso no es, no, digamos, la evidencia no es muy contundente sobre eso, pero evidentemente me evita la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y por ende la presión intracraneana, que más tardecito vamos a hablar un poquito de ella, de que yo tenga mínima variación en eso para poder intubar mi paciente. Posteriormente, en la secuencia de intubación rápida, tenemos la parálisis previa inducción. Y siempre hemos tratado como de ser prácticos en las cosas y de no embolatarnos con tanto medicamento y aprender a manejar lo que nosotros tenemos. Y aquí hemos decidido, digamos, dentro de protocolos, pero también lo vemos y las guías lo recomiendan, utilizar medicamentos que ustedes pueden escoger, obviamente, dentro de la posibilidad de adquisición que ustedes tengan. Una guía práctica es el 321 con 3 microgramos por kilo de fentanil. En realidad la dosis es de 2 a 3 o de 1 a 3, ustedes la pueden contar. 2 miligramos por kilo de ketamina y 1 miligramo por kilo de rocuronio si ustedes lo tienen. Sin embargo, yo sé que muchas de las instituciones a veces no es fácil conseguir estos medicamentos o porque no están disponibles o porque en realidad nunca los han tenido. Ahí hago un recorder y es que la ketamina por años se consideró que era un mal medicamento para la intubación orotraqueal por la elevación de la presión intracraneana, pero han salido nuevos artículos y ya los estudios avalan que es un medicamento totalmente seguro que inclusive me ayuda además de la hemodinamia, de la estabilidad pues hemodinámica, a tener unos mejores desenlaces en esa variabilidad de signos vitales cuando yo estoy intubando un paciente. Y les coloco esto porque tenemos que mirar con un poco de recelo el midazolam, que sé que todos lo tenemos y que la mayoría de instituciones lo utilizan, pero obviamente el midazolam a ser la reina del manejo de las secuencias de intubación rápida en un paciente con un trauma encefálico severo en donde necesitamos garantizar una adecuada presión de perfusión cerebral, una adecuada presión arterial media, pues es uno de los medicamentos que más variabilidad me tiene hacia el empeoramiento de la presión arterial. Entonces, evidentemente no es de elección y yo les sugeriría, si así lo convienen dentro de sus escenarios clínicos, evitar el midazolam en la secuencia de intubación rápida de los niños politraumatizados, inclusive del niño inestable, pudiera decir yo. El etomidato, pues se los coloco ahí también mirándolo como raro porque evidentemente en Colombia pues es muy escaso, de hecho tal vez en Centroamérica y algunos sitios de Sudamérica lo consiguen y obviamente estar pendiente a lo mejor de que el paciente no esté cursando con un proceso infeccioso, ustedes saben que ha estado asociado con insuficiencia suprarrenal. Si tienen succinilcolina, pues bienvenido sea, es uno de los relajantes dentro de la secuencia de intubación rápida que funcionan de manera adecuada porque su acción es, su mecanismo de acción es rápida, es muy rápido y entonces podemos tener rápidamente el paciente como lo queremos, que es relajado para que evitar toda esta variabilidad simpática. Y sé que utilizan becuronio y en algunos escenarios pueden utilizar tiopental, no son los más utilizados, pero es como para que los tengamos en cuenta de que o porque me empeoran el escenario o porque en realidad solo los vemos en los libros y nunca los hemos utilizado, son cosas que en realidad normalmente las vemos con extrañeza. Bueno, ya viendo un poquito la definición y el tratamiento prehospitalario, que aquí es muy importante que siempre lo abordemos y les pido el favor de verdad que si podemos instruir a mucha gente de los niveles 1, porque sé que tenemos ese alcance, lo hagamos. Vamos a hablar un poquito de la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral como dos variables importantísimas dentro del manejo de la lesión secundaria. Este es el doctor Monroe, ya tiene sus años, obviamente, y él pues decía en su teoría que luego obviamente ha sido demostrada que el cráneo es una estructura que no es flexible, no es dilatable, no es distensible,
hasta algunos momentos de la etapa del lactante, pues pudiera hacerlo, pero en la mayoría de la vida del ser humano, el cráneo es una estructura rígida que no se modifica según los componentes que tengan. Y los componentes que tengan, obviamente, es un contenido venoso, un contenido arterial, un contenido cerebral y un contenido de líquido cefalorraquídeo. Cuando aparece alguna lesión tipo sangrado o un hematoma, obviamente, como la estructura no se modifica, lo que hace por cuestión de fisiología simplemente es modificar los volúmenes y se altera el retorno venoso y también se altera el líquido cefalorraquídeo en mayor cantidad hacia la médula espinal, que es la que va a recibir todo ese aumento de volumen de líquido cefalorraquídeo. El problema es cuando esto se agota dentro de su mecanismo de compensación porque la lesión va incrementando progresivamente y entonces tenemos un aumento del volumen de la masa. Aquí lo ven en la gráfica derecha. No sé la verdad si estén viendo el puntero. Es que no me da la opción de puntero. Bueno, entonces ustedes ven que hay una gran estabilidad en el tiempo con relación a la compensación y esto lo vamos a ver que se ve generalmente en todo lo que es la regulación cerebral, de que tenemos un mecanismo de compensación que dura en el tiempo, pero que cuando se agota definitivamente lo que va a suceder es que el tejido cerebral va a tender a buscar una zona de escape que normalmente es el foramen magno usualmente, aunque hay diferentes tipos de herniaciones que se pueden profundizar en otro momento. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y también cómo la autorregulación cerebral normalmente, cuando tenemos independencia, perdón, de la presión arterial media, la respuesta cerebral es normal y es estable. El problema, y ya se los voy a explicar un poquito más a profundidad en otra gráfica, es cuando empieza el flujo y la regulación cerebral a ser totalmente dependiente de la variabilidad de la presión. Hay un momento en la lesión secundaria en donde por más variabilidad que tenga la presión, el organismo dentro de sus mecanismos compensatorios logra disminuir toda esta variabilidad y esta alteración de la regulación cerebral. Pero cuando empieza a ser dependiente de la variabilidad de la presión, la variabilidad de la regulación cerebral, ahí estamos en graves problemas. Normalmente nosotros tenemos dos conceptos importantes. Uno es la presión intracraneana, que es una presión que es medible, que a veces es difícil tener los instrumentos como para que nos la midan, y otra es la presión de perfusión cerebral, que evidentemente, si tenemos la fórmula que ahorita la profundizamos un poquito, también necesitamos el valor de la presión intracraneal. Pero esa presión de perfusión cerebral, o si yo coloco aquí tensión arterial media en el eje de la X, entiendo que hay un momento y hay un momento de meseta que va de aquí a la zona reactiva, en donde los vasos cerebrales o se vasodilatan o se vasoconstriñen buscando mantener un adecuado flujo cerebral y evitando la hipoperfusión o el aumento de flujo con la consecuente hipertensión endocraniana según los cambios de presión arterial. Yo puedo tener una presión de perfusión cerebral de 60 y una presión de perfusión cerebral de 140 a 150 y voy a tener una regulación de los vasos cerebrales prácticamente conservada o parcialmente conservada. El problema es cuando la presión de perfusión cerebral por variabilidad de la presión arterial se eleva tanto que me produce una respuesta de una máxima vasoconstricción, por ende una disminución del flujo sanguíneo, una disminución del aporte de entrega de oxígeno y lastimosamente esa disminución del aporte de entrega de oxígeno me lleva a una disminución obviamente del tejido sano por hipoxemia obviamente severa. Y acá también, cuando yo estoy con cifras de presión de perfusión bajitas, el mecanismo compensatorio que ya no tengo, que es la reactividad cerebral, se acaba y entonces tengo una vasodilatación severísima, con una hiperemia y un aumento de la presión intracraneana y estamos en camino a una herniación cerebral
fija. Entonces, la presión de perfusión cerebral, ya saliendo un poquito del concepto fisiológico, es la resta entre la presión arterial media menos la presión intracraneal. Esta presión de perfusión cerebral y la presión intracraneal tienen una variabilidad de datos que ustedes no se imaginan, y de hecho las guías del 2019 me aportan algunos números. Lo importante de la guía me parece es que coloca el valor mínimo posible a adquirir. Antes teníamos unos intervalos, la guía ya me ha colocado unos valores mínimos, o sea, de ahí no pase. Si es de 40 a 50, pues bueno, o sea, muévase en eso, pero por debajo de 40 trate de no estar. Aquí se los he colocado, esta es la presión intracraneana y esta es la presión de perfusión cerebral. En niños lactantes, en niños escolares, que es la primera casilla, la de lactantes, la presión intracraneana puede ser de 15 con un objetivo no menor de 40 y entre 40 y 50 de presión de perfusión cerebral. Y vamos ascendiendo en edad, aquí están los escolares y aquí están los niños grandes que ya se comportan prácticamente como un adulto, en donde la presión intracraneal es de 20 y la presión de perfusión cerebral podemos tener objetivos de 50 a 70. La guía también me ha dado tiempos en donde la alteración evidente de estas variables por más de 5 minutos me tienen a mí que de una vez llevar a colocar una estrategia terapéutica y una estrategia de intervención, porque yo tengo que asumir que en ese momento el cerebro de mi paciente está sufriendo y que tengo que hacer algo para evitar que la lesión secundaria se prolongue y que empeore la que ya estaba instaurada. Yo sé que muchas de las preguntas que a lo mejor al final de la charla vamos a tener es, bueno, nosotros estamos en un escenario en donde la presión intracraneana, porque los grupos de neurocirugía no colocan el transductor o normalmente nunca la hemos tenido, ¿cómo manejamos un trauma craneoencefálico entendiendo de que todas las guías a nivel mundial me pueden estar generando los flujogramas a partir de la presión intracraneana? Y la respuesta, y de hecho coloqué esta diapositiva de manera temprana, y es que no hay estudios que validen lo que normalmente hacemos, que es manejar traumas craneoencefálicos a punta de presión arterial media, de presión venosa central, en los que la utilizan, algunos con presión venosa, con saturación de bulbo yugular, con una adecuada correlación entre oximetría arterial y oximetría venosa. Pero progresivamente con la educación en ecografía que se está teniendo en los servicios de emergencia y los servicios de cuidado intensivo, ya empiezan a haber estudios y empiezan a haber series que me documentan que hay una muy buena relación entre la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, en donde mayor de 5 milímetros se sugiere que está directamente correlacionada con presiones intracraneales por encima de 20. Sé que no todos tienen ecógrafo, pero muy seguramente va a ser mucho más fácil, muchísimo más fácil, el que nos eduquemos en ecografía y el que nuestras instituciones consigan un ecógrafo y poder medir directamente, indirectamente, sin una validez en este momento, y tengo que ser muy claro en eso, de que nunca va a ser obviamente un valor directo o interpretarme como un valor real de la presión intracraneana, pero sí me dice si el paciente está teniendo una alteración en ese valor que yo tengo que intervenir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y asimismo, en esos pacientes que están con los ojos edematizados y con los párpados edematizados, con la ecografía también puedo medir y evaluar la reactividad pupilar, que también es importante ante el estímulo de la luz. Bueno, ya saliendo un poquito de todo lo que era como la parte harta, vamos a ver qué es lo que vamos a tener que hacer cuando nos llegue un paciente con trauma craneoencefálico. Entonces es importante que sepamos que en el 2019 salió la tercera edición de la actualización de las guías para el manejo del trauma craneoencefálico severo, y es una actualización que evaluó como cerca de 48, 52 estudios nuevos, y en conclusión genera 22 recomendaciones, pero lo triste es que pues muy bonita la actualización, pero obviamente todavía tenemos el problema de pediatría, y es que nos falta un poco más de consistencia en la evidencia, un poco más de grueso en la evidencia. Todavía muchos datos los tenemos traspolados de adultos, y hay evidentemente identificado unos gaps y unas brechas para investigación futura, en donde necesitamos nosotros, los pediatras y las unidades de cuidado intensivo y los servicios de urgencia, generar nuevo conocimiento para que podamos, basados en nuestra realidad, poder generar intervenciones. Pero bueno,
Ellos han dividido básicamente la guía en tres partes. La primera parte es lo basal, lo que vamos a hacer, lo que sí o sí no vamos a negociar y es lo que siempre vamos a efectuar en nivel 1, 2, 3 o 4. Esto no tiene ninguna relación directa con el nivel de atención que ustedes estén interviniendo. Tal vez un poquito la posibilidad de transfundir el paciente, pero de resto podemos hacerlo todo mientras vamos ejecutando una adecuada remisión. Entonces son estos 9 pasos que son el abordaje inicial y el abordaje principal y primario de todo paciente con trauma encefálico. Luego, a través de que vayamos viéndolo, vamos a ir viendo 3 vías de manejo del paciente con trauma encefálico severo, que es la vía de la presión intracraneal, la vía de la presión de perfusión cerebral y una vía que aún sigue siendo enigmática en algunos sitios de Colombia, que es la vía de la presión tisular de oxígeno, que la guía la coloca ya porque hay unos muy buenos datos como para correlacionarla con una viabilidad del tejido cerebral. Entonces, también se las voy a mostrar como para que lo tengamos como información. Entonces, empezando con estos 9 parámetros, ¿qué es lo que vamos a hacer en analgesia y sedación? Ustedes saben que cuando nosotros intubamos el paciente, ya vimos que utilizamos una secuencia de intubación rápida práctica con medicamentos que disminuyen la variabilidad hemodinámica, la variabilidad de las alteraciones de los signos vitales. Entonces ahí sí ya podemos entrar a utilizar una serie de medicamentos que probablemente me van a garantizar una adecuada profundidad del paciente en un plano de sedación. Normalmente utilizamos benzodiazepinas y opiáceos en infusión continua con unas dosis que las podemos titular y que las podemos manejar según la respuesta de la presión arterial, que está o sea, que ahí sí hay una recomendación expresa de no hacer, el tratar de evitar los bolos de midazolam, porque vuelvo y lo repito, y voy a ser reiterativo en el caso, son medicamentos que me disminuyen la presión arterial, por ende disminuyen la presión de perfusión cerebral, por ende aumentan la presión intracraneana y entonces podemos vernos abocados a un paciente con una poca viabilidad cerebral. Unos parámetros de ventilación adecuada. Si el paciente está ventilando y lo tenemos en un ventilador o ustedes están en un nivel 1 con el abordaje del paciente, ustedes tienen que saber que tenemos que buscar el apoyo normal o fisiológico de lo que ese paciente normalmente tenía. Si ya lo tienen sedado y está en el transporte, o ya lo tienen en el servicio de urgencias, o lo están ingresando a la UCI, prácticamente las metas son buscar unos parámetros que son parámetros gentiles o de protección pulmonar, que obviamente pues con un ambú no lo vamos a conseguir, pero sí podemos tratar de no hiperventilar el paciente, que es algo de lo que siempre sufrimos, de tratar de darle ambú venteado y no es lo indicado porque el CO2 ustedes van a ver ahorita que influye bastantísimo en la reactividad cerebral y tratar de buscar unas FIO2 por debajo del 50% y todas estas metas gasimétricas que probablemente ya en un nivel 2, 3 podamos estar encontrando. La normotermia es una de las terceras abordajes principales y es evitar la hipertermia y mantener la normotermia. Ahorita lo vamos a ver de nuevo dentro de la mnemotecnia del Ghost Cup, pero hubo algunos estudios que a principio, tal vez del 2010, 2012, sí, entre el 2008 y el 2012, salieron algunos estudios sobre hipotermia en manejo de trauma encefálico. Luego, un estudio muy grande que fue el Critical Kids, tocó suspenderlo porque los pacientes tenían mejores desenlaces cuando se buscaba la normotermia que la hipotermia. Sin embargo, más tardecito vamos a ver que la guía la mantiene aún en una terapia de desesperación, que es importante que la conozcamos. El adecuado volumen, y aquí también quiero recalcar de que los pacientes normalmente los tenemos que dejar con el 75% de líquidos de mantenimiento, tratar de buscar un balance neutro, porque la sobrecarga nos mata a los pacientes. Siempre les digo a mis residentes que nosotros tenemos que medir la sobrecarga, del porcentaje de sobrecarga hídrico de los pacientes diariamente. Y si nosotros entendemos que un porcentaje de sobrecarga mayor al 10% me eleva la mortalidad 3 veces y mayor del 20% me eleva la mortalidad 8 veces, estoy seguro que vamos a tener muy en cuenta la sobrecarga y la recomendación es iniciar con el 75% de líquidos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la guía es clara y se da cuenta de que estos pacientes reciben infusiones, reciben medicamentos, que reciben bolito de potasio, que reciben otro medicamento por aquí, que el antibiótico y todo eso suma. Y cuando nos damos cuenta un paciente que en realidad requiere un solo mantenimiento, está con 1.5 o 2 mantenimientos. Mantener una hemoglobina, un objetivo mínimo de 7.
No quiere decir que 7 sea lo que a mí me deje tranquilo o que sea lo que le sirva al paciente en ese momento, sobre todo en politraumatismo, pero pues la guía nos lo dice. Tratar la coagulopatía no significa empezar a transfundir a la loca. De hecho, la única recomendación a lo mejor de transfusión de hemoderivados ya en una unidad de cuidado intensivo es antes de la inserción de los catéteres de presión intracraneana o de medición, el electrodo de medición de presión tisular de oxígeno, para hacer y evitar que el daño a nivel del cerebro, pues, que no se genere más daño con la colocación y que tengamos una buena coagulación en caso de que se genere una lesión. Pero si no, la tromboelastografía también nos sirve como una posibilidad diagnóstica y de manejo de toda la coagulopatía del paciente. Esto es una recomendación clara, antigua, fisiológica, de sentido común, y es que por gravedad, obviamente, tenemos que disminuir el retorno venoso, tener un posicionamiento neutral de la cabeza con una cabecera inicial, obviamente, elevada a 30 grados. Eso me va a disminuir la posibilidad de presión intracraneana, y es claro y lo tenemos que recalcar, y por más monitores y por más electroencefalografía continua que podamos tener, definitivamente hay escenarios y hay estrategias que jamás van a ser superadas, porque obviamente nos ayuda muchísimo. Y dentro de la nutrición, siempre tener en cuenta que el cerebro es uno de los órganos, obviamente él es dependiente de oxígeno y de glucosa. Entonces siempre tenemos que garantizar que el paciente, por más severo que esté, si tiene su intestino indemne, le aportemos una nutrición continua en las primeras 72 horas. Las convulsiones, la guía nos dice que los dos anticonvulsivantes para evitar las convulsiones tempranas, que son las que se dan en los primeros 7 días, son la fenitoína y el levetiracetam. La variabilidad va en que si en algunas se puede utilizar con medidas hiperosmolares, si tiene algo de interacción con ellas, pero pues son los dos medicamentos y creo que todos tenemos fenitoína. Con todo esto que nosotros hagamos a nivel básico dentro de la unidad de cuidado intensivo, el servicio de emergencia en donde esté, estoy seguro que vamos a estar cuidando nuestro cerebro y estamos disminuyendo esa lesión cerebral. Pasando a otra parte y metiéndonos un poquito más en el manejo de la UCI, tenemos 3 vías que son potenciadas si las manejamos en conjunto, pero obviamente estamos un poquito más asociados al manejo de la PIC, al de la presión perfusión cerebral, y hay poquito dato acerca de la presión tisular de oxígeno. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una por medio del Ghost Cap. El Ghost Cap es una mnemotecnia que, bueno, hay diferentes formas de interpretar el CAP. Puede ser Ghost Captain, y entonces uno coloca en Google Ghost Captain y le sale este muñeco atrás, que lo puse un poquito más borroso porque sí estaba muy feo. Pero me parece que es la actitud con la que nosotros tenemos que llegar a manejar estos pacientes. G de glucosa, H de hemoglobina, O de oxígeno, S de sodio, temperatura, confort, presión arterial y la presión de CO2, buscando unos objetivos, siempre tienen que ser no negociables en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico severo, para que siempre lo tengamos en cuenta. El Ghost Cap. Está la versión tierna, que es el Ghost Cap solo sin Cap Time, sino que es la gorrita. Las traje pues porque somos pediatras y algunos dirán que pues esto es muy feo y bueno, hay para todo, ¿no? Pero es lo mismo. Ghost Cap como para intervenir. Entonces vamos a seguir en lo que hablábamos, la glucosa, siempre buscar normoglucemia, podemos tolerar hasta 180 miligramos por decilitro. Cuando pasamos de 198 y nos acercamos a 200 en 2 mediciones repetitivas, tendríamos que, y la guía recomienda, utilizar insulina, pero mucho cuidado de irnos a pasar al otro extremo de la hipoglicemia, porque pues va a ser quitarle sustrato a un cerebro ávido en ese momento de sustrato para poder defenderse de todo lo que le está sucediendo. Ya habíamos hablado de la nutrición enteral temprana. Ustedes van a ver que yo les voy a colocar ahí el nivel de recomendación y prácticamente el 95% de las 22 recomendaciones tienen nivel 3, que es que carecen de una evidencia fuerte sustentada en artículos, en ensayos clínicos controlados, pero es evidente por la población que siempre manejamos y nos sucede en todos los temas. El target de la hemoglobina, como ya lo habíamos dicho, mínimo de 7, pero siempre teniendo en cuenta las demás variables. Ustedes saben que el grupo Taxi, que es el que maneja toda la parte de transfusiones en pediatría, nos ha dado este valor de 7 que inicialmente nos pareció muy bajo, pero con el transcurso de los años nos hemos dado cuenta de que los niños con 7 se adaptan muy bien
pero dependen del escenario hemodinámico y dependen de toda una serie de variables como para uno definir si con 7 es suficiente. Me parece que uno buscar entre 7 y 9 en el manejo inicial del trauma es una buena posibilidad, entendiendo obviamente de que el paciente está en un estrés metabólico, en una respuesta metabólica intensa al estrés y que las variables de compensación en cualquier momento pueden agotarse, que son totalmente dependientes de oxígeno y la hemoglobina es el principal, obviamente, transportador, como lo saben, del oxígeno. Bueno, y aquí ya vamos a empezar a ver un poquito de las vías y lo voy a combinar con el GHOST-CAP para que vayamos uniendo todo y al final veamos el organigrama y todo lo que pudimos delucidar de lo que nos dice la guía en conclusión. Esta es la guía de la presión tisular de oxígeno. La verdad, en Colombia no tenemos datos, en Latinoamérica no tenemos datos. Creo que el grupo argentino, por una charla que le vi a un colega intensivista que se llama David Pascual, está haciendo bastante énfasis en el manejo de la presión tisular de oxígeno y la guía ha encontrado unos estudios con algo de experticia de las personas que los han hecho, en que si podemos medir la presión tisular de oxígeno con este electrodo de Clark, que se denomina de Clark, si tenemos o si mantenemos ese valor por encima de 10 milímetros de mercurio, estaría yo garantizando una adecuada perfusión cerebral. Si está disminuido, yo tendría primero que aumentar la FiO2. Si persiste disminuido, tendría yo que ajustar con vasopresores para mejorar el gasto cardíaco. Recuerden que todas las cosas que nosotros hacemos en la UCI son para mejorar la entrega de oxígeno. También siempre lo decimos, cualquier cosa que ustedes hagan en la UCI mejora la entrega de oxígeno. Quitar el dolor, quitar la fiebre, pasar un bolo, poner un vasopresor, hacer una transfusión de glóbulos rojos, poner en una posición más cómoda el confort del paciente, mejora la entrega de oxígeno. Así que vasopresores, hemoglobina y de hecho ajustar la PCO2 a unos niveles un poco más fisiológicos pudiera mejorarme ese aporte de oxígeno. Si definitivamente con estas 3 estrategias yo no pude lograr ese objetivo de tener una presión tisular de oxígeno mayor de 10, me voy a una terapia de segunda línea que yo la he denominado un poquito la terapia del miedo y el desespero, porque ya empezamos a hacer cosas que evidentemente van a tener una respuesta fisiológica adversa en el paciente y van a traer morbilidad, sí o sí. La parte del sodio, siguiendo por el GHOST-CAP, voy a hablar un poquito más tarde de lo que son las soluciones hiperosmolares y la terapia hiperosmolar. Y prácticamente, groseramente aquí quise utilizar el capítulo del sodio para entender un poquito lo que normalmente nos sucede en las unidades de cuidado intensivo y es que cogemos a los pacientes con volúmenes de soluciones isotónicas, porque es lo que está recomendado, obviamente, la solución salina. Y la guía dice que pacientes pequeñitos, los aportes con dextrosa en solución salina pudieran darle ese aporte de glucosa que siempre tratamos de tener. Sin embargo, ya hay artículos, ya hay series, este es un artículo del año pasado del Pediatric Critical Care, en donde evidentemente los pacientes con trauma craneoencefálico, con líquidos isotónicos, pero sin un adecuado volumen intravascular porque no sobrecargamos, tienen peores desenlaces, aumento del edema, hipercloremia, lesión renal y unos desenlaces en morbimortalidad importantes. La recomendación de seguridad del sodio es tratar de evitar los sodios mayores a 160. Eso es bien importante porque ahorita que veamos terapia hiperosmolar, nosotros antes teníamos como una meta de la osmolaridad, buscar osmolaridades entre 320, 330 de osmolaridad y sodios entre 160, 170 y éramos muy liberales en no, que la solución hipertónica 1 cc kilo hora, 2 cc kilo hora, 3 cc kilo hora, llenábamos al paciente de un estado hiperosmolar que probablemente no beneficiaba al paciente y le estaba generando más daño. La normotermia, ya la hablamos, tenemos que mantener temperaturas normales y en contados escenarios disminuiríamos esa temperatura, lo vamos a ver más tardecito en la terapia del desespero que es la de segunda línea. Siempre garantizar un confort de nuestros pacientes. Obviamente no vamos a ver a los niños como la niña de la diapositiva, pero tenemos que tratar de manejar estos pacientes con una muy buena sedación, una buena analgesia e inclusive para evitar la variabilidad de la presión intracraneana siempre está recomendado el uso en la mayoría de los casos, obviamente dependerá del escenario, el uso de relajantes musculares en infusión continua para que el paciente no tenga esa variabilidad que se ve de alteración de los signos vitales cuando se le llegan a hacer una punción, cuando le están colocando la línea arterial, cuando le retiran la sonda vesical, cuando le están haciendo la succión del tubo, que eso produce bastante variabilidad de la presión intracraneana
y entonces podemos tener alteraciones a nivel de tejido cerebral que no estaba lesionado. Lo ideal y en las instituciones en donde se pueda tener es que cuando tengamos un paciente paralizado, tener una electroencefalografía continua, evidentemente porque no nos vamos a dar cuenta si el paciente está convulsionando o no, o si está entrando en un estado convulsivo o si está con una actividad eléctrica que no podemos ver visualmente. Entonces es una recomendación que siempre hacen. Sé que es difícil que muchas unidades tengan la electroencefalografía continua, pero es una recomendación que obviamente la dice la guía y evidentemente la tenemos que tener en cuenta. Pasando a la segunda vía, que para mí es una de las, tal vez la más importante porque es con la que luchamos a diario en los sitios donde no hay presión intracraneal y no hay presión tisular de oxígeno, y es la vía de la presión perfusión cerebral. Miren que el dato que ellos han dejado y la guía, como les digo, la guía ha aportado mínimos valores a conseguir, mínimos valores, y de ahí para arriba usted muévase en un rango obviamente de seguridad. Esta vía de presión de perfusión cerebral, si yo no logro mi objetivo de mantenerla en 40 milímetros de mercurio, yo tengo que ir a pensar en estas tres cosas. ¿Cómo está el volumen intravascular de mi paciente? ¿Será que es que a lo mejor me falta un poco de volumen? ¿Será que estoy pasado? ¿Será que tengo una disfunción miocárdica? ¿Y cómo lo podemos hacer? Probablemente con una buena ecocardiografía que me diga cómo están las venas cavas, cómo está el volumen de las cavidades y cómo yo estoy valorando ese volumen intravascular. Si yo no tengo una ecografía, obviamente al pie de cama, ver el llenado capilar, ver la calidad de los pulsos, ver el gasto urinario, cosas que sencillamente nosotros podemos hacer al pie de cama para la valoración continua de nuestros pacientes. Pero si a pesar de esto continuamos con una presión de perfusión cerebral disminuida y no alcanzamos el rango de 40, nos vamos a la segunda línea, que es una terapia mucho más agresiva, que más ratico la vamos a ver. La PCO2, que es la primera C del CAP, la meta es 35-40, ya lo vimos, es donde básicamente la reactividad de los vasos cerebrales está estable, permanece una regulación cerebral continua y vamos a buscar unos niveles en algunos momentos donde las terapias no están sirviendo, un poco más bajos, pero ya lo vamos a ver, no les estoy diciendo, definitivamente el paciente no tiene que hiperventilarse y tenemos que tratar de mantener estos rangos de 35 a 40 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2. No se sugiere la hiperventilación profiláctica, como antes en algún momento se hizo, obviamente porque la disminución del CO2 me genera una vasoconstricción severísima que me va a dejar hipoperfundidas zonas cerebrales que estaban bien perfundidas. Entonces el daño va a continuar extendiéndose y vamos a encontrar peor lesión cerebral y peor lesión secundaria. Y esta es la vía de la presión intracraneal que aporta 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades de manejo y es, ya sabemos que el mínimo nivel es 20. Si yo tengo una presión intracraneana elevada, yo con el mismo catéter, y es la ventaja que tienen los catéteres intraventriculares, es que yo puedo hacer la medición y a la vez yo puedo hacer la estrategia terapéutica de manejo. Y es drenar 20 centímetros de líquido cefalorraquídeo y ver el monitor a ver si esa presión varió y si disminuyó. Pero si a pesar de eso yo no logro el objetivo de bajarla de 20, ya la guía me empieza a decir, bueno, coloque un bolo de terapia hiperosmolar o un bolo o una difusión hipertónica, ya lo vamos a ver un poquito más detenido. Pero si a pesar de eso la presión intracraneana sigue alta y ya tenemos estos dos agotados, optimizamos analgesia y sedación, que ya lo habíamos visto hace 2 diapositivas, el bloqueo neuromuscular, que también ya lo habíamos pasado, entonces empezamos con terapia hiperosmolar adicional, que son soluciones hipertónicas un poquito más concentradas, o inclusive el uso conjunto de manitol y solución salina hipertónica, como lo vamos a ver ahorita, y ya pasaríamos a la terapia de segunda línea. Entonces, aquí está la diapositiva donde termina la tercera vía, que es la vía de la presión intracraneal. Entonces recuerden que tenemos 9 factores sí o sí no modificables de manejo de atención del trauma encefálico severo, que se resumen en el GOES-CAP, y tenemos 3 vías de atención del manejo del paciente crítico cuando ya tenemos ojalá una medición de la presión intracraneana, que es la vía de la presión intracraneana, la vía de la presión de perfusión cerebral y la vía de la presión tisular de oxígeno. Bueno, el segundo paso aquí era la utilización de soluciones hipertónicas. Nosotros normalmente utilizamos soluciones al 3%, a una dosis de 2 a 5 por kilo en 10 a 20 minutos. Los bolitos sirven y de hecho los artículos recomiendan y la evidencia recomienda más que la infusión, aunque la guía lo considera,
utilizar bolos para evitar la sobrecarga. Es menos volumen y todo ese volumen en infusión continua suma para el volumen intravascular al final del día. Cuando no hemos podido controlarla con el 3%, la guía sugiere el 7% a un bolo de 0.42, máximo 100 cc en volumen máximo, o una infusión continua de 0.1, 0.4. ¿Qué tiene que tener esto bien en presente, y lo tenemos que tener muy juiciosamente controlado? Es el control del sodio en los laboratorios cada 4 a 6 horas para no ir a generar más daño. Y les traigo obviamente aquí está el 23.4, que la guía la nombra, y es porque obviamente apareció un artículo en el apartado de Neurocritical Care del Pediatric Critical Care Medicine, de un análisis retrospectivo con una muy buena serie de pacientes en donde utilizaron solución salina al 23.4%, unos volúmenes mínimos con una dosis de 0.3 a 0.5 por kilo, perdón, máximo de 30 cc en volumen, que disminuyó la sobrecarga y que tuvo unos muy buenos desenlaces en la disminución de la presión intracraneal y la mejoría de la presión cerebral. Entonces me parece importante que la conozcamos, y aunque no la tenemos a disposición, miremos cuántos ya y en una hora, no lo pares y en una hora. Aunque no la tenemos a disposición en Colombia, podemos llegar hasta el 3-7%. Recuerden que tenemos que aprender a preparar las soluciones hipertónicas, porque hay instituciones donde obviamente no vienen preparadas, sino que nosotros tenemos que ayudarnos con el natrol y con la solución salina, con el agua destilada, como ustedes lo prefieran. Pero al 3 y al 7 sí la podemos preparar, la del 23.4 en realidad no tenemos. En México, Centroamérica, ellos tienen una solución al 17.3%, según lo que les he escuchado. Y bueno, les ayuda y también les da cierto grado de concentración más alta de la que evidentemente nosotros podemos tener. Y en algún momento el manitol, que también pues lo hemos utilizado, es un viejo amigo, le cogimos en algún momento miedo, porque obviamente es un diurético osmótico, porque es derivado de un almidón, porque producía disglicemias, y porque el uso muy prolongado se vio que en pacientes el manitol podía acumularse en zonas cerebrales dañadas, y lo que iba a hacer era el efecto contrario y no iba a disminuir el edema cerebral, sino que antes lo iba era empeorar. Pero la verdad es que la guía lo sigue recomendando como una posibilidad muy buena de estrategia terapéutica hiperosmolar a esta dosis, 0.5 un gramo por kilo cada 4 a 6 horas, siempre también vigilando electrolitos y el control glucémico. Bueno, ya entrando a la terapia de la segunda línea, son las cosas que yo les voy a mostrar, que prácticamente son 6, que sí o sí, por más que queramos tener un tejido cerebral sin una lesión secundaria que me lleve a una morbilidad y a un compromiso funcional con el tiempo, me va a afectar. O sea, definitivamente los estudios dicen que cuando hacemos este tipo de estrategias, el compromiso neurológico se da, se instaura, y hay un compromiso funcional con el tiempo y hay una lesión que permanecerá. La infusión de barbitúricos la hemos visto en algunas pues, de sus unidades probablemente también, el pentobarbital, el pentotal, en infusión continua, porque el paciente entra en unos estados convulsivos, o el paciente, a pesar de la relajación en los trazados de electroencefalografía, sigue en una actividad totalmente alterada y con un daño continuo, con una excitotoxicidad de neurotransmisores supremamente alterada, con un daño continuo neuronal. Entonces, es una de las maneras de manejar la presión intracraneana refractaria, la PIC refractaria, y pues obviamente es lo que tenemos que hacer en ese momento. La hiperventilación solo se recomienda con PIC refractaria, y es importante porque ellos ya nos han colocado dentro de la guía que unas metas entre 28 y 30 de CO2 pudieran en ese momento asociarse a ver la evaluación neurológica del paciente y a ver cómo se comportan las variables que yo puedo medir en los diferentes escenarios donde ustedes estén, ya tengan PIC, PPC o inclusive la reactividad pupilar, que es con lo que en algunos escenarios la evalúan, la hiperventilación como una estrategia de salvamento obviamente del paciente. La hipotermia moderada tardía, ya sabemos que los estudios suspendieron la hipotermia temprana porque los pacientes tenían mayor compromiso, pero la hipotermia moderada tardía es un manejo de segunda línea con hipotermias entre 34 grados más o menos, en donde nosotros podemos tener
y mejorar u optimizar en algo el paciente en cuanto a su presión intracraneana refractaria. Altos niveles de terapia hiperosmolar, aquí ya hablan en la guía de que se acuerdan que les decía que el valor era de 160, 160, ya nos permite irnos hasta 160, 180 de sodio con osmolaridades entre 320, 360, pero quiero que sepan, obviamente, y que lo tengan en cuenta, y soy muy enfático en esto, que esta es una terapia de segunda línea cuando la pica es refractaria y en donde estamos básicamente sumando para la sobrevida del paciente. El neuromonitoreo avanzado, que evidentemente pues hay mucho, pero no lo tenemos a disposición en muchas de las unidades. Y por último, la craneotomía descompresiva, que es muy variable en cuanto a resultados de estudios, muy variable. En cuanto a sobrevida, pareciera que hay mejoría, pero ante compromiso funcional, evidentemente hay una morbilidad asociada siempre importante. Estas son las formas de monitorizar el paciente, mediante presiones, mediante flujo, mediante entrega de oxígeno, metabolismo, como es la microdiálisis, que pues falta muchísimo estudio para ver los niveles de lactato y de glucosa que se están consumiendo a nivel cerebral en tiempo real, y la monitoría de la función del sistema nervioso central, como es la electroencefalografía. Todo esto suma para el paciente, todo siempre si lo tenemos a disposición va a sumar, pero evidentemente la mayoría de los pacientes nosotros no tenemos eso y la mejor monitoría siempre será el juicio clínico estricto al lado y al pie de la cama del paciente y eso nada lo reemplazará. Obviamente que si nosotros tenemos un escenario en donde podamos tener la mejor ayuda diagnóstica que podamos, trataremos de utilizarla en pro del bien del niño y en pro del bien de evitar la morbilidad, porque seguramente vamos a tener la posibilidad de luchar esa lesión secundaria con todo lo que hemos visto y expresado. Bueno, no se nos podía olvidar la tríada de Cushing, ahí está Dori. Dori es uno de los mejores ejemplos, y ya lo he visto en varias presentaciones, de lo que es un paciente herniado. Es un paciente midriático con unos movimientos que están de respuesta extensora de las extremidades y probablemente ahí está hipertensa y está bradicárdica. ¿Qué es el momento? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esta es una vía que también coloca la guía que se llama la vía de herniación. Entonces, hiperventilamos y aquí se nos mete un dato que es bien importante, que es la FIO2 al 100 en ese momento de disregulación cerebral. Impresionaría que genera una vasoconstricción severísima que disminuye la presión intracraneana y esa hiperemia cerebral que en ese momento está teniendo ese paciente. Y obviamente bolos de rescate de terapia hiperosmolar, idealmente no del 3%, sino del 7%, o asociados a manitol, y la cirugía, que es lo único que nos queda. Pero me parece que ya cuando están en este estado, ya por lo que hay que luchar es muy poco, y básicamente tenemos que estar ya acompañando a las familias porque el desenlace seguramente va a ser muy severo. Esto es lo que les acabé de comentar, como la terapia de la segunda línea, la infusión de barbitúricos, la hipotermia moderada, la hiperventilación y los altos niveles de terapia hiperosmolar con unos target, unas metas objetivos que son diferentes a las que nosotros tenemos normalmente cuando vemos el manejo de la presión intracraneal dentro de la vía inicial. Y todo este cuadro es lo que acabamos de hablar en las 35 diapositivas previas. Esto son los 9 escenarios que nosotros vimos detenidamente del Ghost Cap para que se lo graben. Esta es la vía de la presión tisular de oxígeno, esta es la vía de la presión de perfusión cerebral de oxígeno y esta es la vía de la presión intracraneal. Esta es la vía de la segunda terapia, que ya la acabábamos de ver, la diapositiva anterior, y esta es la vía de Dolly o la vía de la herniación cerebral, en donde definitivamente probablemente o hay cirugía o hay un desenlace de mortalidad. Mostrarles esta diapositiva era demasiado densa, entonces preferimos como partirlo poco a poco para ver todo lo que podemos hacer en unidad de cuidado intensivo. Como conclusiones, importante y ya terminando, independientemente me parece de que nosotros podemos tener una serie de datos impresionantes, podemos calcular fórmulas, podemos ver consumos de oxígeno, de índices, velocidades de perfusión cerebral, velocidades de flujo cerebral y todas las variables que nosotros podamos tener. Pero hay que interpretarlas siempre, no de manera individual, sino que el trabajo en grupo, pensando siempre en la viabilidad neurológica de nuestro paciente, va a ser importante. Y no solo estoy hablando de neurocirugía, neurología, pediatría intensivista,
sino que estoy hablando del concepto de enfermería, de la terapeuta, del auxiliar de enfermería, que es la que monitoriza a nuestro paciente al pie de cama todo el tiempo y continuamente, y la que seguramente se da cuenta de muchísimas variables que ojalá no pasaran desapercibidas por el médico tratante, pero es un trabajo en equipo en donde todos intervenimos y cuando sacamos un paciente adelante de estos es un resultado de un equipo multidisciplinario y no es una sola persona. Esto es algo de los datos que les tengo ya para acabar de fundación. Nosotros logramos el año pasado, a finales del año pasado, tener una casuística prácticamente de 8 o 9 años, desde el 2011 hasta el 2019, de los pacientes que habíamos tenido de trauma craneoencefálico severo. Logramos recaudar casi 400 casos de politraumatismo de alta energía que recibimos en la fundación en los 9 años y 66 casos de trauma craneoencefálico severo con una mortalidad casi del 23% de estos pacientes que va prácticamente en asociación con lo que dice la literatura mundial. Estas son las variables de uso de vasoactivos, de intervención quirúrgica, muy similares los datos a la literatura mundial y las secuelas neurológicas que sí me parece que es algo para tener importante, siempre tener importante en un 61%, 61.5% y la guía me habla de un 61%, o sea que este estado funcional donde la morbilidad está siendo nuestro enemigo es real, lo vivimos a diario y obviamente triste pues de que esto no aparece en ninguna guía, pero nosotros tenemos trauma craneoencefálico por proyectil de arma de fuego como una de las consecuencias claras del trauma craneoencefálico severo que probablemente no tienen en otras latitudes. Siempre hagamos lo necesario por limitar la lesión secundaria, ya saben, el Ghost Cap siempre. Adhiera la guía a su paciente y no al revés. A mí de las guías, y sobre todo esta guía es un poquito laxa, pero nosotros no tenemos que meter al paciente, no tenemos que meter al paciente a la guía y que tiene que cumplir esto, sino que tenemos que tener, tenemos que tener la posibilidad de, perdón que aquí se me desconfiguró esto, bueno, tener la posibilidad nosotros de manejar la guía según lo que necesita el paciente, ¿de acuerdo? O sea, adhiramos la guía más no el paciente a la guía. Y siempre trabajemos en grupo, muchachos, y yo sé que los resultados van a ser siempre mejores. Y nunca olvidemos, y el último mensaje de las conclusiones es a esas familias que acompañan un evento que es traumático, con una probabilidad de morbimortalidad altísima, con unas discapacidades y con una carga social familiar para toda una familia y para todo un núcleo familiar. Siempre, siempre, desde el primer momento, debería ser la primera parte del Ghost Cap, la F, que es estar interviniendo a la familia con los grupos que ustedes tengan a disposición en sus instituciones para que podamos darle acompañamiento, sea que sea un buen desenlace o sea que sea un mal desenlace. Eso era lo que yo tenía para contarles. Probablemente no nos profundizamos en lo que es la fisiopatología, como a veces nos toca hacerlo cuando nos reunimos muchos intensivistas o los últimos estudios de microdiálisis o qué pasa con la relación lactato-piruvato del tejido cerebral, porque entiendo de que tenemos que ser prácticos y de que evidentemente esta información creo que puede quedar con buenos mensajes para ustedes, para que ustedes intervengan sus pacientes de traumatismo craneoencefálico severo, independientemente del escenario donde se encuentren. Quedo atento a preguntas o inquietudes o comentarios de colegas de algo que se me pudo haber pasado. Sería buenísimo. Doctor Lazo, muchas gracias por la charla. Aquí tenemos unas preguntas en el chat. La primera es, ¿la acetazolamida se usa en algún escenario? Mira, la acetazolamida, nosotros la hemos visto utilizar en escenarios de evidencia practicada por la eminencia. Cuando uno lee las guías no tiene ningún, digamos, no hay un apartado importante de evidencia de la acetazolamida, ni siquiera en momentos en donde la presión intracraneana está a expensas de la producción o hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Yo les diría que es una práctica que es de tiempo y que algunas escuelas la utilizan.
pero que no entran ni siquiera dentro del flujograma de atención del paciente para el manejo de la PIC, de la presión de perfusión cerebral y de la presión tisular, y obviamente es idealmente a lo que nos tendríamos que adherir. Obviamente, seguramente no hará daño y lo que tendremos que estar pendientes es del control de electrolitos y de evaluar constantemente los efectos adversos de la acetazolamida, porque no hay una claridad sobre su beneficio sobre el trauma craneoencefálico severo. Doctor, la otra pregunta es con respecto a los relajantes, como había mencionado, si no tengo la posibilidad de realizar electroencefalograma, ahí sí nos indican los relajantes. No, no. El mensaje es que ustedes, dentro de las técnicas para el manejo de la presión intracraneana, ustedes siempre relajan el paciente. Es muy raro uno ver un paciente con trauma craneoencefálico severo sin relajación. Es una de las estrategias terapéuticas para disminuir la presión intracraneana. Entonces, el hecho de que yo tenga electroencefalografía continua no me excluye el relajante, o sea, son cosas independientes. El mensaje va a esa que si tienen la posibilidad de hacer una electroencefalografía, como ya el paciente está paralizado, ustedes van a poder tener un mejor control de la actividad cerebral de su paciente, y muchas veces vemos que estos pacientes hacen actividad convulsiva, que obviamente no va a estar expresada clínicamente porque el paciente está paralizado, pero no la excluye. O sea, no es que si yo tengo la monitoría entonces no lo relajo, no. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que una soporta, que una potencia a la otra. Listo, doctor. La otra pregunta es, ¿hay alguna indicación para el uso de esteroides? Esa es una pregunta muy buena, porque normalmente también desde medicina de tiempo atrás que se manejaban esteroides. Los esteroides no tienen evidencia, en realidad no deberían ser utilizados. La guía lo dice, que no existe ninguna evidencia, ya lo sabíamos, pero sí tiene un apartado expreso y hay varios estudios que demuestran de que no hay disminución ni del edema cerebral, ni en ninguna de las condiciones y variables que se miden, como son mortalidad, disminución de días de ventilación, disminución de necesidad de vasopresores para manejo de presión de perfusión cerebral. Entonces, la respuesta es no. Doctor, ¿cuántos bolos máximo podemos usar de solución hipertónica y en qué momento se decide suspenderla? Mira, ustedes saben que yo ahí les di unos targets de objetivos de sodio. Lo que ustedes buscan con la presión, con los bolos ustedes pueden escoger dos posibilidades. Una es la infusión continua y otra es los bolos de solución hipertónica, ya sea el 3 o el 7. Pueden escoger cualquiera de las dos, pero el objetivo siempre es el mismo. Vimos que en la vía inicial de la presión intracraneal, el objetivo era un sodio de 160, no más de 160, porque no ha demostrado que mejore los desenlaces a futuros, y con eso yo los logro controlar. Entonces, independientemente de que el bolo tú lo coloques a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, un bolo cada 2 horas, cada hora, cada 2 horas, obviamente el problema ahí va a ser es el volumen que al final del día tú puedas acumular. Entonces tú tienes que medir dos cosas. Primero, el sodio objetivo que vas logrando. Si tú tienes un sodio de 160 con dos bolos, no tienes necesidad de más terapia hiperosmolar en ese momento, a menos que tengas que intervenir ya la vía de la presión de perfusión cerebral o la vía de la presión tisular de oxígeno. Tienes la posibilidad de intervenir. Y la otra posibilidad es utilizar la infusión, que aunque es la que ha demostrado en estudios que genera más sobrecarga, tú la puedes controlar y la puedes titular, y también puedes mantener el mismo objetivo del sodio. Entonces, los bolos de sodio, la respuesta puntual es no tienen un horario específico, sino que se tienen que ir controlando con el volumen del día que se va acumulando y con el objetivo terapéutico y el objetivo del sodio que en ese momento queremos buscar. Doctor, quizás en la guía recomiendan algún tipo de vasoactivo o van de acuerdo al tipo de shock. Yo donde, esto se me desconfiguró y entonces yo quería como prender la cámara, pero que me parece que no los alcancé a... Mira, ya, aquí está la cámara. Bueno, yo no sé si ahí me vean, pero la guía recomienda, la guía habla de los vasopresores, pero nosotros siempre sabemos de que los vasopresores que siempre han estado vinculados a la mayor posibilidad de mejorar la presión arterial media y por ende la presión de perfusión cerebral es la norepinefrina. Normalmente utilizamos norepinefrina
lo que no indica que si no tienen norepinefrina no puedan utilizar otro vasopresor que tengan para buscar una dosis alfa, es decir, una dosis de vasoconstricción. Pueda que puedan utilizar vasopresina, también es una opción, o adrenalina a una dosis más altas, pero obviamente hay unos eventos secundarios y unos efectos secundarios que se pueden dar. Básicamente el vasopresor reina ahí es la norepinefrina y con ese tratamos de modular la presión de perfusión cerebral y la presión arterial. Doctor, última pregunta. ¿Por qué aprovechar los beneficios del propofol para intubación teniendo en cuenta que disminuye la PIC de un 30 a un 40% versus a la administración de ketamina que libera catecolaminas? No, de acuerdo. O sea, el mensaje es si ustedes tienen la posibilidad, lo mismo que el tomidato, esos son medicamentos que ustedes pueden manejar sin ninguna, pues con las recomendaciones obviamente evidentes de lo que pueda adicionarles en cuanto a beneficios el medicamento que ustedes estén utilizando. Lo que pasa es que no es normal que nosotros utilicemos ese tipo de medicamentos ni en urgencias o en la UCI. Normalmente son medicamentos o que tienen una limitancia a servicios de quirófano o anestesia y entonces es un poquito complicado y sobre todo en esa urgencia. Si les queda fácil la posibilidad de tenerlos, obviamente es una de las recomendaciones que se pueden hacer. Cuando les hablamos de ketamina es porque es un medicamento que es muy cardioestable y normalmente estos pacientes están hipotensos. De hecho, hay estudios en donde los que reivindicaron la ketamina dentro del manejo de de la presión intracraneana mejoraron la presión de esos pacientes y tuvieron intubaciones en escenarios hemodinámicos un poco más estables. La recomendamos dentro de su uso, pero no quiere decir que se peguen a ese tipo de medicamentos si ustedes tienen la posibilidad de otros medicamentos. Doctor, aparece otra pregunta. Dice, ¿es usual ver el síndrome de perfusión de propofol en niños? No, nosotros, miren, ese síndrome de perfusión en niños, de síndrome de propofol en niños, está muy asociado al tiempo de infusión del propofol. Es un medicamento seguro, en algunos momentos lo hemos utilizado en la unidad de cuidado intensivo, pero en realidad infusiones por encima de 72 horas o que llegan a los 5 días son las que pueden derivar en ese tipo de síndromes que cada vez se menos, cada vez se describen menos, pero quedaron con esa alerta, pero no hay que tenerle miedo a la utilización de ese medicamento porque tampoco lo podemos sacar del arsenal terapéutico, obviamente. Listo, doctor, muchísimas gracias por la excelente charla. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y nos vemos el viernes muy seguramente para hablar un poquito de líquidos endovenosos en niño crítico y muchas felicitaciones por el evento. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor. Los Vale. invitamos a la charla de mañana del doctor Fabio Vela Rodríguez, ortopedista infantil, a las 7 p.m. sobre displasia de cadera en desarrollo. Muchas gracias por la asistencia.